Hola amigos, hoy estamos en un sitio como siempre muy especial porque quiero contar una historia muy especial. Esta es una historia que me la recordó mi gran amigo Antonio Zapata, que es uno de los mejores organistas de España, que vive allí en Mota del Cuervo. Y es una historia donde estuve hace mucho tiempo y bueno, pues la tenía como un poquito ahí guardada y me ha salido toda la vez. Esta historia es una historia leyenda, que es la leyenda del hombre pez de Liérganes. Así que vamos a por ella. Si veis que os gusta, me ponéis un dedito para arriba y bienvenidos al amor de la lumbre. Soy José Benita. Bueno, vamos a empezar con esta historia. Como os decía, en un sitio, un lugar, en un pueblo se llama Liérganes, que pertenece a Cantabria, había una leyenda que estamos tirando muy hacia atrás, muy hacia atrás, muy hacia atrás, de un hombre que nació por su fecha de nacimiento y su partida de nacimiento, y atentos que tenía partida de nacimiento, nació en octubre, el 22 de octubre de 1658. Ya ha llovido desde entonces. Y a partir de ahí viene la leyenda de este hombre. Aquí en esta historia vamos a mezclar historia y leyenda porque es que van muy cogiditas de la mano y luego vamos a sacar historias y leyendas. La historia es que este señor nació, como digo, el 22 de octubre de 1658 y se llamaba Francisco de la Vega Casar. Tenía su madre que se llama María Casar, que era una mujer que tuvo 4 hijos, y Francisco, que era este hijo al que vamos a contar la historia. Bueno, pues eso, era Francisco de la Vega Casar, que está perfectamente documentado en todo lo que es la historia de que vamos a contar. Necesitábamos para contar esta historia un río, un puente y un mar. Bueno, pues la verdad es que como no tenemos ni río ni puente, pues estamos en un sitio precioso, aquí en la Comunidad de Madrid, en la Sierra de Madrid, y nos hemos inventado este mar. Ya tenemos mar. Pues vamos a contar la historia. Venga, vamos a por ello. Bueno, mirad, dice la historia que con 5 años Francisco ya sabía nadar perfectamente. Era como un pececito, le metías donde quisieras y salía nadando por todos sitios. Entonces causaba bastante sensación entre la gente del pueblo el ver como un niño tan chiquitito era capaz de nadar con esa soltura. Era como bastante poco espabilado, o sea, a él no le gustaba hacer nada, era un niño muy callado, muy cerrado en sí mismo, pero claro, los padres querían que tuviese una profesión, más cuando además el padre murió bastante tempranito. Entonces lo que hicieron fue llevarle a Vizcaya en el año 1672, era bastante joven el hombre, tenía, unos sitios dicen que tenía 14, en otros 16 años. El caso es que lo que querían es que fuera carpintero. Bueno, pues él se lo tomó bien, empezó a ser carpintero, pero le gustaba mucho bañarse en la bahía de allí de Bilbao, allí en la ría, y lo que él quería era estar casi siempre metido en el agua. Bueno, pues sus amigos siempre estaban con él, le hizo buena amistad con chicos y los chicos le acompañaban a donde estaba, a donde se bañaba normalmente. Pero una víspera de San Juan, y siempre os he dicho que San Juan es una fecha muy mágica, la noche de San Juan es noche de brujas, noche de aparecidos, noche de muchas cosas. Bueno, por la víspera de la noche de San Juan del 1674 aproximadamente, desapareció, se metió en el agua y desapareció. Cuando bueno, le echaron en falta, lo vieron que desaparecía, que nadaba, nadaba y nadaba, y entonces, bueno, pues simplemente lo que hicieron fue seguirle con la mirada hasta que desapareció. Pero efectivamente es que desapareció. Y tanto desapareció que a los 5 años de haber desaparecido ocurrió un hecho muy curioso. Este hecho que ocurrió fue que en la bahía de Cádiz, fijaos que estamos hablando de Bilbao, a la parte del norte de España, y en Cádiz, justo en el lado contrario, unos pescadores vieron que había un ser extraño. Parecía un pez, parecía un hombre, pero no estaban muy seguros de lo que era. Hasta que decidieron que vamos a ver si podíamos cazar a este ser que aparece por aquí. Y le hicieron una trampa. Y la trampa la hicieron con unas redes que metieron trozos de pan y algunos trocitos de carne. Bueno, pues efectivamente, al poco tiempo, a los pocos días, lo atraparon. Cogieron a un muchacho, medía como 1,85, era alto, era pálido, posiblemente blanco. Tenía el cabello rojo. Como características tenía las manos, tenía como si se hubieran hecho aquí unas membranas, habían salido unas membranas tanto en las manos como en los pies. De la garganta hasta el estómago había escamas, todo esto estaba lleno de escamas. Y por la espalda, pues también la verdad es que tenía toda la espalda llena de escamas y era un ser que bueno, pues no sabían si realmente habían atrapado a un hombre, a una sirena, a un pez. No lo sé, estaban ahí como muy pendientes de lo que pudiera ocurrir con aquel ser porque no hablaba, no decía nada. Pues, ¿qué es lo que hicieron con este muchacho? Pues llevaron al convento de San Francisco. En el convento de San Francisco le tuvieron durante 3 semanas. En esas 3 semanas le hicieron como una especie de interrogatorio, pero de verdad, o sea, le hicieron
hasta exorcismos, llegó la Inquisición, se hicieron por las buenas, por las malas, no había forma de decir nada, no decía nada, estaba totalmente callado, él estaba en una actitud como ido, como si no estuviera en su ambiente, el ambiente que a él le gustaba. Y bueno, pues nada, como vieron que no había forma de poder hacer nada, pues le dieron un poquito como ya de lado. Pero un día se le ocurrió decir la palabra liérganes. Y cuando había chicos que estaban allí también pescando y que pertenecían a la marina y esto, y llamaron a uno de Santander y dijo que Liérganes que era un pueblo de Santander y que estaba allí de Cantabria, de Santander, y que era un pueblo que existía. Bueno, pues aprovechando que parece ser que ya el muchacho empezó a hablar, solamente decía 3 palabras: Liérganes, pan y vino. Esas palabras nos las contó un señor cuando estuve en Liérganes, que era un señor que nos contó esta historia, la primera vez que yo oí esta historia, y decía eso, nos hizo mucha gracia, nos reímos mucho, porque decía Liérganes, pan y vino. Bueno, pues entonces llegó un momento en que dijeron, bueno, pues a este chico hay que llevarle a Liérganes, a ver si realmente es de allí, a ver cómo ha llegado hasta aquí y por qué está pasando todo esto que está pasando. El cura franciscano que había allí en el convento de San Francisco, pues tenía que ir para Cantabria y dijo, bueno, pues me lo voy a llevar y vamos a ir allí a Liérganes. En el año 1680 cogieron los dos, carretera y manta, y para allá que se fueron. Este muchacho, como siempre, iba callado, no decía nada y lo llevaron como una especie como de jaula, como si realmente fuera un bichero. Bueno, pues le llevaron allí a Liérganes y cuando iba por el camino quiso hacer un experimento el cura este. Y el cura lo que hizo fue, como ellos hablaban de leguas, como unas 6-8 leguas, de allí que vamos a ponerle en números rondos, como si fuera 15 kilómetros antes de llegar a Liérganes, cogió el muchacho, lo sacó de la jaula donde iba, le dejó en el suelo y le dijo, vamos a tu casa. Y el chico empezó a andar y efectivamente se fue hacia su casa. Eso quiere decir que él reconoció el terreno, sabía lo que había allí y sabía llegar a su casa. Bueno, cuando llegó a su casa, su madre le reconoció perfectamente y sus hermanos también. Se abrazaron, se besaron, pero él era como una cosa, bueno, pues estaba como bastante estático. Él no tenía ningún tipo de ilusión por ver a nadie ni a nada. Digamos que no estaba en su ambiente. Bueno, hasta que un día, en el 1682, él se dedicaba a hacer recados, le hicieron que fuera a hacer recados y lo hacía muy bien, la verdad es que el hombre ponía mucho interés, pues tienes que llevar estas cartas, tienes que llevar estos panes, y el tío lo hacía muy bien. Pero como os digo, en el 1682, de repente, en el pueblo se escuchó un grito desgarrador que venía de al lado del río Miera. El río Miera es donde él aprendió a nadar, donde él se tiraba, donde jugaba con sus amigos al principio, y justo allí debajo del puente, el grito que se oyó, todo el pueblo lo oyó, y lo que oyeron fue chapotear en el agua, y a partir de ese momento entró al agua y ya desapareció y no se la ha vuelto a ver más. Dicen, por lo que nos contó aquel señor, aquel anciano de allí, del pueblo, que la última vez que se le vio por las costas de Venezuela. O sea que se hablaba que incluso podía haber atravesado todo el océano Atlántico. Esta historia, como os digo, que se ha mezclado la historia y la leyenda, pues hubo un señor que le llamó muchísimo la atención y era un doctor, que era el doctor Gregorio Marañón. Ya bastantes siglos después de que ello ocurriera, porque esta leyenda ha estado siempre latente, siempre viva allí en Liérganes, y cualquiera que vaya por allí, cualquier persona se la cuenta. Gregorio Marañón estudió este personaje, esta persona, y a ver qué es lo que le podía pasar, porque él quería saber si realmente había estado allí, había nacido, si lo que estaban contando de que era piel blanca, pelo rojo y las membranas que tenía en las manos y sobre todo las escamas que tenía en el pecho y en la espalda podían ser ciertas. Y después del estudio que él hizo, porque también descubrió que estaba la partida de nacimiento, que cualquiera de nosotros la podemos ver, esa partida de nacimiento, descubrió que la enfermedad que tenía era una enfermedad rara, y eran 2 enfermedades, una que se llama cretinismo y la otra que se llama ictiosis. En la mezcla de esas 2 enfermedades le atacaron a este muchacho y se quedó de esa forma. Bueno, pues de momento ya creo que es toda la historia, está contada, como repito, ha habido gente que se la ha tomado muy en serio, y cuando un doctor de este calibre, un hombre que ha sido número 1 de siempre, se lo toma tan en serio, es porque quería saber si esto era verdad o mentira. ¿Que existió? Existió. Que a lo mejor se le han puesto cosas que no se sabían, porque a ver cómo apareció en Cádiz, que si luego apareció allí en Venezuela, pues eso yo creo que ya entra a formar parte de la leyenda. Lo que también se dice es que cuando estaba en el agua, como hablaba tan poquito, se vio con un pez de frente, y ¿sabéis lo que le dijo al pez? Nada. ¿Y sabéis lo que hizo el pez? Nadó y se fue.
No tengo más que contaros. A partir de ahora contaremos más cosas y seguiremos contando historias, pero no os olvidéis de el hombre pez de Liérganes, porque ha sido un personaje histórico y cualquier persona lo conoce. Tanto es así que en el 2008 le hicieron una estatua de bronce que se puede visitar y se le puede ver y tocar, pasar la mano por encima de la estatua de bronce para que se vea realmente la realidad de esta historia que os cuento. Pues nada más, no te contaros nada más de momento, ya contaré más cosas. Si veis que os ha gustado, le dais a la campanita, os suscribís a mi canal y me ponéis un dedito para arriba. Venga, hasta la próxima.